Hola, vamos a trabajar el teorema del valor intermedio. ¿Listo? Entonces, el teorema del valor intermedio es un teorema muy importante, ya que es muy utilizado para hallar aproximaciones de las raíces de un polinomio o de las soluciones de una ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado a,b, ¿sí? Y sea c un número real tal que C está entre f de A y f de B, ¿sí? Entonces existe por lo menos un W perteneciente al intervalo A, B, tal que f de W es igual a C. ¿Listo? Traduzcamos un poco lo que nos dice este teorema. Este teorema nos dice que, asumamos que tenemos aquí una función continua en un intervalo cerrado. Sí, aquí está nuestro intervalo A, B. Y tengo una función continua. ¿Listo? Al ser esta función f continua, ¿sí? Quiere decir que esta función toma todos los valores en el intervalo a, b. ¿Sí? Quiere decir que mi f de a, por aquí estaría f de a, por aquí estaría f de b. F de b. ¿Sí? Entonces, si yo sé que la función es continua aquí, ¿sí? Entonces me dice que yo puedo tomar cualquier elemento aquí en esta partecita, entre f de a y f de b. Aquí estaría mi c, ¿sí? Entonces siempre va a existir un elemento acá en el intervalo a, b que lo llamamos w, tal que f de w es igual a c, ¿sí? Miren que si la función no fuera continua, no sucedería eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, consideramos este caso, aquí está a, b, y tengo esta función. Tan, tan, ¿sí? Aquí está f de a, aquí estaría f de b, ¿sí? Pero si tomo este c en particular, este c no tiene una preimagen, ¿listo? Entonces, la condición fundamental es que la función sea continua, ¿sí? Miren que esto parece un hecho claro intuitivamente, ¿sí? Es decir, si uno lo mira gráficamente, puede pensar que es algo que no tiene discusión, pero es un resultado que requiere una demostración, ¿sí? Por eso es un teorema. Bueno, ¿sí? Hay un casito particular de este teorema que lo podemos considerar de esta manera. Resulta que si mi A si mi función tiene un cambio de signo en ese intervalo, es decir, aquí tengo A, aquí tengo B, y por acá está f de A, y por acá está f de B, ¿listo? Y esta sería mi función f de x, ¿listo? Entonces siempre para el punto 0, ¿sí? Para el 0 va a existir una preimagen, siempre entonces existe un c perteneciente al intervalo cerrado a, b, ¿sí? Tal que f de c es igual a 0. ¿Sí? Ese es un caso particular. Y este casito particular es el que nos ayuda a encontrar soluciones de ecuaciones o a hallar los ceros de una función o las raíces de una función. Recordemos que las raíces de una función o de un polinomio son esos valores que hacen que mi f de x sea igual a 0, ¿sí? Es decir, esos valores que al reemplazarlos en esta función me dé 0, es decir, estos c. ¿Listo? Vamos a considerar, por ejemplo, esta ecuación. Entonces, vamos a demostrar que esta ecuación tiene al menos una solución. ¿Listo? Entonces, para poder demostrar que esto tiene al menos una solución, vamos a considerar esta función.
f de x igual a x a la 4 más x a la 2 menos 1. Aquí hay un error, este es un menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué queremos encontrar? Vamos a encontrar un intervalo adecuado. Un intervalo a, b, ¿sí? Tal que mi función cambie de signo. F cambie de signo en a, b. ¿Sí? En efecto. Consideremos este intervalo, 0,1. ¿Sí? Notemos que f de 0 es igual a menos 1, que es menor que 0, y f de 1 es igual a 1, que es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Quiere decir que mi función tiene un cambio aquí en 0 y 1. Listo, entonces pasa por este punto, f de 0 me da menos 1, sería por aquí menos 1, y f de 1 me daría 1, por aquí 1, es decir, por este punto y por este punto, por aquí pasa que no sé si sube, baja, vuelve a subir, no sé cuántas veces, pero por este punto tiene que volver a pasar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué me dice el teorema del valor intermedio? Entonces, por teorema del valor intermedio, ¿sí? Para 0, que está entre f de 0 y f de 1, ¿sí? Existe un W perteneciente al intervalo 0,1, tal que f de W me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Tal que W a la 4 más W al cuadrado menos 1 es igual a 0. Esto quiere decir que existe al menos una solución de la ecuación. ¿Sí? Aunque aquí este procedimiento no nos dio una idea de cómo hallar la solución, ¿sí? O qué forma tiene la solución, sí me está demostrando que existe por lo menos una solución, ¿sí? Es decir, en la función corta el eje X por lo menos una vez, ¿sí? Puede ser que existan dos, es decir, lo corte dos veces, lo corte tres, cuatro, no sabemos, pero sabemos que lo corta por lo menos una sola vez, ¿listo?